La Unión Galáctica había creído durante mucho tiempo ser en sí mismo el pináculo de civilización, que abarca miles de estrellas-sistemas, de los que se enorgullecían sus especies, miembros ellos mismos, en su tecnología avanzada, gobierno pacífico, y control absoluto sobre la guerra de asuntos interestelares. Para ellos era una reliquia del pasado, algo solo. Los seres primitivos se entregaron a ello, pero luego lo detectaron, un solo buque de guerra emergiendo de la oscuridad de Uncharted, el espacio. Se dirige directamente hacia la Unión Territorio. No se parecía en nada a ellos. Había visto antes, negro como el vacío, señales radiadas que hicieron los sistemas chillan con advertencias al barco. Llevaba un nombre en negrita con letras Starka, través de su casco Valkyrie. Los primeros en detectarlo fueron los escáneres a bordo de un puesto avanzado Selnar y estación de monitoreo del espacio profundo en los márgenes exteriores de la Unión. Los Sari eran una especie de eruditos y científicos reconocidos por su capacidad de predecir y prevenir amenazas potenciales antes alguna, pese hicieron realidad sus tecnologías. Podría detectar un cometa a 50 años luz de distancia, analizar su trayectoria y determinar si no representaba ningún riesgo. Pero este barco, el buque de guerra humano, envió todo su sistema en modo de pánico. Las alarmas sonaron en el subwoofer de IA. Rutinas, diseñadas para evaluar amenazas estancado. En la confusión, protocolos defensivos activado apagándose automáticamente. Cada función no esencial como si fuera Lala. Estación ya estaba bajo ataque. Administrador Relva, un veterano de 1000 campañas de investigación vistas, en silencio atónito. Mientras llegaban los datos, el barco era enorme, el doble del tamaño de un nudo de unión rasta, aún moviéndose con la eficiencia de una nave de ataque. Más que eso, su casco estaba revestido con aleaciones desconocidas que absorbieron o desvió la mayoría de los escaneos, lo que dificultaba para determinar su armamento. Pero las lecturas que llegaron a través de niveles de energía aterradores, más allá del buque de guerra estándar, de la Unión, clasificaciones proyectiles cinéticos, así eran enormes, y podían atravesar un escudo planetario. Una IA a bordo que era procesando datos más rápido que la Unión. Las redes podrían rastrear esto. Esto no puede ser correcto. Relva susurró agarrando el borde de la consola. Esto es una especie de error, pero no era el momento. Unión, el alto mando recibió los puestos de avanzada señal de socorro. El pánico se extendió como incendios forestales en cientos de mundos. Las flotas de defensa recibieron órdenes de despachar emitidos y canales diplomáticos iluminados. En desesperación durante siglos, la humanidad ha sido una leyenda susurrada sobre los bárbaros, que había sido expulsado de la galaxia comunidad hace siglos. El sindicato los declaró extintos, exterminados por su propia violencia tendencias, y sin embargo aquí eran llegando. La Valkyria se movió a través del vacío, con aterrador precisión, a diferencia del elegante Slick Naves de la Unión Galáctica, que dependía de la navegación automatizada. Y los delicados impulsos gravitacionales impulsan esta nave. Movido con cruda brutalidad mecánica, cada ráfaga de sus propulsores enviaba ondulaciones a través del espacio de una manera monstruosa, máquina que soportaba el peso de una especie que se pensó durante mucho tiempo extinto. Dentro del caos del puesto avanzado, Tesarillo vio cada intento de comunicarse con el buque de guerra fue recibido con silencio. Cada vez el escaneo devolvió fragmentos codificados o incompleto. Era como si el barco quisiera para que supieran que estaba allí, pero nada más. Envían un protocolo de primer contacto. El administrador ladró. Necesitamos saber si ellos vienen en paz. El oficial de comunicaciones, un joven Sari llamado Tas, dudó. Señor, el barco no responde. Todavía viene el granizo. Relva rápida se volvió hacia lo holográfico pantalla, donde se proyecta en tiempo real. La Valkyria se alzaba como un demonio. En él estaba oscuro. Estaba cerca, también cerraría. En minutos estaría dentro alcance de su red de defensa. Y luego, entonces el buque de guerra hizo algo que envió una ola de miedo primordial
a través de cada, Sari viéndolo más lento no fue así. Cargando imprudentemente como un atacante la flota. Podría no estar a la deriva impotente como un abandonado no lo haría. Era algo peor, estaba calculando. Viendo pruebas el aliento de Herba atrapado prepara los cañones de defensa, que él dijo con voz temblorosa a los oficiales que estaban alrededor. Él se volvió horrorizado. Señor, usted me escuchó. Dijo, esto. No se suponía que existiera un buque de guerra humano. Aún así está aquí si no responde. Debemos asumir hostilidad. Taz tragó saliva con dificultad, ya sintió activando la rejilla ahora. En todo el puesto avanzado, enormes cañones de Rieli. Las torretas de plasma estaban a punto de activarse. Barriles desplazándose hacia el entrante nave. Por un momento las defensas de la estación fijados en su objetivo, y una tensión el silencio, llenó la sala de control. Entonces antes de que se pudiera disparar un solo tiro Valkyrie, respondió fuertemente a una transmisión, encriptado y viejo tan viejo, que el software de descifrado de Union tuvo problemas analizándolo cuando el sistema. Finalmente logré reconstruir el mensaje. Aparecieron en la pantalla principal las palabras escrito en un lenguaje arcaico, pero aterrador claro dialecto, stand down. Ser aniquiló el silencio que siguió. Era ensordecedor. Las manos de Taz temblaban. Su consola, señor. Eso es una amenaza no real, va, murmuró con la garganta seca. Eso es un promesa. Y luego, como para conducir el punto de inicio, la Valquiria encendió su armas. La IA de la estación envió un análisis inmediato de los buques de guerra armamentos. Los números eran asombrosos. Cada arma de la Valquiria, desde su cañón principal a sus torretas secundarias, tenía suficiente potencia de fuego para destruir un sindicato. Acorazado a Adams, esto es imposible. Uno de los oficiales susurraron los motores de los buques de guerra. Encendió su enorme casco moviéndose cada vez más. Un poco como un depredador que lleva su colmillo, señor Taz. Dijo con voz temblorosa. Si atacamos, morimos. Realba también lo sabía. Pero lo que lo atormentaba no era solo él al darse cuenta de que estaban en desventaja, fue el pensamiento de que esto no era. Era el único barco de guerra humano que había allí. Solo él comenzando la tensión, dentro del Zariel puesto de avanzada estaba asfixiante, y nadie se atrevía a respira mientras la Valquiria flotaba. Justo más allá del alcance de su red de defensa, sus armas calientan su presencia como una cuchilla. En su mente de Herba se aceleró. Así no fue como. Se suponía que el primer contacto iría. Allí fueron protocolos, cuidadosamente elaborados canales diplomáticos de la Unión Galáctica. Había pasado siglos asegurando que los malentendidos nunca llevaron a la guerra, pero a los humanos no parecía importarles. Los protocolos hacen pasar el mensaje a través de todos filtro de traducción que tenemos. Él ordenó nosotros. Necesitamos asegurarnos de que no lo estemos malinterpretándolo. Taz frenéticamente trabajó en su consola segundos después. La pantalla confirmó el peor mensaje. Stand down, verificado, ser aniquilado. Las palabras se sintieron como una ejecución. Ordene, señor. A uno de los oficiales tácticos dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Si disparan, no sobreviviremos al primero. Foley Rela apretó sus mandíbulas. Esa era la horrible verdad. Los buques de guerra de la Unión fueron construidos para resistir. No es potencia bruta para la que fueron diseñados. Sufrir daño, desgastar a un enemigo, negociarla. Valkyria, por otro lado, fue construida para algo completamente distinto. Era un asesino. Tenemos que detenerlo, dijo. Abre una directo el canal. Taz dudó pero cumplió. Latido más tarde la solicitud de transmisión. Fue enviado por varios momentos agonizantes. No hubo respuesta. Entonces, la pantalla parpadeó. A la vida, un humano apareció. El Sari estudió imágenes de la especie perdida antes, pero nada podría haberlo preparado ellos. Por esto el ser delante de ellos era enorme, de hombros anchos, vestido con un traje oscuro uniforme militar. Su cara parcialmente cicatrizó, sus ojos fríos.
Y calculando. Esto es el capitán Elías, Caín de la Valquiria el humano, dijo su voz era profunda y firme, al soportar el peso de un hombre que había dado órdenes que terminaron vidas. ¿Se identifican ustedes mismos? Se enderezaron tratando de calma sus nervios. Soy administrador de anuncios Relva del puesto avanzado. Sari, son 6 a estación bajo las Uniones Galácticas jurisdicción, en la que se encuentra el espacio restringido. Indique su propósito. Caín lo miró fijamente sin pestañear, sin inmutarse. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y cuando hablaba era lento deliberadamente estás equivocado. RBA se puso rígido disculpe no es el espacio. Caín dijo que nunca fue un escalofrío. Corrió por la sala de control. Realba se obligó a mantener la calma. Humanidad fue declarada extinta hace siglos, su presencia. Aquí es una anomalía, imposibilidad. Si hay más de los tuyos, el sindicato debe estar informado de que podemos establecer el Pacífico. Caín dejó escapar un breve y sin humor. Ríe pacíficamente. Su expresión se oscureció. Nos declaraste extintos y ahora hablas acerca. Tepas RBA se tragó, no estaba seguro de dónde esto iba, pero a él no le gustó. No entiendo lo que está pasando. El administrador C continuó diciendo que esto no es primer contacto, esto no es diplomacia. No es un malinterpretando los motores de la Valquiria retumbó ominosamente. Esto es un advirtiendo que las pantallas parpadearon con nuevos datos, se vierten señales provenientes de, más allá de la sistema más naves humanas. Toda la flota, de la que querías olvidarte, nos dijo Caín. Pero no nos olvidamos de ese te cortó la transmisión. Y luego la flota comenzó a llegar al vacío. Del espacio brilló como el primero de los buques de guerra humanos. Surgieron del abismo uno tras otro. Aparecieron como espectros masivos y fuertemente blindados. Sus agujeros oscuros absorben lo poco. La luz les llegó. La Valquiria había sido. Ya es bastante aterrador. Pero ahora hay docenas de un buque de guerra, se alzaba en los bordes del sistema, cada uno repleto de armamento. Eso hizo que los dreadnoughts de la Unión parecieran pánico obsoleto, se extendió por ellos oficiales del puesto avanzado, codificaron los informes sistemas de defensa inundados y automatizados, luchó por calcular las probabilidades de que ahora apareció los corazones de RBA sin sentido, latían con fuerza mientras él observó eyecturas. Esto no es posible. Tartamudeó, sus dedos temblaron sobre el controla, una flota de este tamaño que la Unión habríamos sabido que lo habríamos detectado, ellos los han estado escondiendo, murmuró RBA. Realización. Amaneciendo como un sol frío, ellos nunca se extinguieron, han estado esperando al otro lado de la habitación. Las alarmas se encendieron. Nuevamente una transmisión de alta prioridad desde el alto mando de la Unión llegaba a RBA, apenas dudé antes de aceptarlo. Imagen holográfica del estratega supremo Self-Taze apareció en mi vista. Un ser reptil imponente, cuya presencia generalmente inspirado tranquilidad. Pero no ahora, el administrador Salis dijo. Su voz hemos detectado un aumento masivo de buques de guerra, no identificados que entran en su sector. ¿Qué carajo está pasando? Rebase. Tragaron con fuerza los humanos. El estratega. Silencio. Sal entrecerró los ojos. Repita que son humanos, señor. Realba dijo, sus mandíbulas chasqueando con inquietud. Nunca se extinguieron. Han regresado y ellos. Vinieron, preparó la expresión de Zeus oscurecido. Como muchos, RBA. Miraron la lectura del escáner. Otra vez temiendo el número. Al menos 60 clase capital. Los buques de guerra llegan cada vez más y señor. Dudó que no están utilizando el FTL estándar de la Unión. Sus impulsos hacen que sus saltos sean casi precisos. Quirúrgico, como si hubieran mapeado este espacio hasta el molécula Self-Taze, exhalada bruscamente. Eso significa que han sido al observarnos. Un escalofrío recorrió el cuerpo. Habitación y entonces otra voz interrumpió. La transmisión entrante no es de la Valquiria, pero de la propia flota aún solo. La transmisión codificada se abrió paso en cada canal de la Unión activo. Es profundo. Una voz desconocida habló. Somos los Terán. Dominio que estás invadiendo en nuestro espacio por primera vez en la galaxia historia de la Unión.
Las tornas habían cambiado en RBA. Sintió que se le formaba un hoyo en el estómago. Los humanos no pedían reconocimiento. Estaban reclamando lo que una vez fue suyo. La mirada de Seth Tier se volvió dura hacia el administrador. Escucha con atención. No puedes dejarlo avanzar más allá de ese sector. El sindicato no lo hará tolerar. Pero Rela ya no era escuchando porque, en ese mismo momento, el buque de guerra humano más grande que ha llegado hasta ahora, un gigante fácilmente del tamaño de un sindicato estación de mando. Los escáneres apenas tenían es hora de registrar su magnitud. Antes su nombre apareció en 1900 negrita y letras a través de su retribución, HSS Huyun. Nombre que solo tenía un significado: la venganza, y luego la cuenta regresiva, para la guerra realmente. Comenzó la llegada de la retribución del HSS. Envió una ola de terror a través de los SNAR y avanzan cada escáner. Cada automatizado sistema de defensa, cada IA a bordo de la estación, gritó en protesta por la pura. La magnitud del buque de guerra que ahora se avecina antes de ellos no era solo grande, era colosal. Una fortaleza en el espacio construida para el único propósito de la guerra. RBA apenas podía apartar la vista de las lecturas. La producción de energía del barco rivalizaba con la de una pequeña estrella. Sus sistemas de armas eran llenos de redundancias tan densas que incluso si la mitad de ellos fracasaran, todavía superan en armamento a toda la flota de la Unión en el sector. Esto no es solo un buque de guerra, susurró, que es una declaración. La sala de mando estaba en silencio salvo por el pitido rítmico de las alertas inundar el sistema, y luego la retribución habló. Llegó una nueva transmisión, anulando los protocolos de la Unión con casi precisión quirúrgica sin encriptación. Se necesitaba un descifrado elaborado solo en bruto señal, sin filtrar, que se transmite por todos lados, frecuencias, en las que apareció un nuevo rostro humano. La pantalla principal. Esta era más antigua. Más duro su uniforme. Era negro, con un emblema de plata sobre su pecho. Un símbolo desconocido para la Unión Galáctica. Pero inconfundiblemente, Terán sus ojos. Eran los color de Cold Steel. Su rostro marcado con líneas que hablaban de toda una vida de guerra. Soy el gran almirante Nathaniel Gravesdell. Terán Dominio. Su voz era profunda, autoritario, llevando el peso de un hombre que había comandado flotas y roto enemigos. Tienes una oportunidad de rendirte este sector y retirarse de Terán. El espacio. RBA sintió que se le secaba la garganta. Este es territorio de la Unión desde hace tiempo. Siglos graves. Ni siquiera lo hizo. Parpadea. Eso es lo que pensaste en las palabras. Golpeó como un martillo las manos de RBA apretadas. Nosotros. Tú. Nos erradicaste. Graves lo cortó. Su voz firme, pero llena de hirviendo a fuego lento rabia. O eso creían vuestros historiadores. Reescribió la verdad que sus líderes le dijeron. Galaxia. Que la humanidad era demasiado violenta. Para sobrevivir, que destruimos. Nosotros mismos nos inclinamos más cerca, y para la primera vez que RBA sintió algo que tenía nunca esperé sentir, de una especie declarado hace tiempo extinguido odio. Pero aquí está la realidad. Graves, continuamos. No morimos. No nos desvanecimos. En la historia que soportamos, reconstruimos en la oscuridad, más allá de tus fronteras, esperando, viendo cómo sus labios se curvaban ligeramente. Y ahora estamos. Un sudor frío se formó en la frente de RBA. Se obligó a ponerse de pie más recto. Si atacas una Union Station, se considerará un acto de la expresión de Wargrave. No. Cambia lo que piensas, que esto ya no es la guerra. Un silencio más denso que el vacío cayó sobre el centro de mando. Entonces Graves pronunció el discurso final. Golpe. Sabemos lo que hiciste, dijo. La voz era más tranquila ahora, pero infinitamente más peligrosas. Las esterilizaciones forzadas, las purgas, los bombardeos orbitales. El sindicato no nos dejó morir, nos exterminó. Realba se estremeció. Él se suponía que la verdad debía ser enterrada, incluso entre los funcionarios de más alto rango. En el sindicato, los detalles fueron clasificados.
Más allá de los altos secretos, la extinción de la humanidad no fue natural evento. Había sido una campaña borrador sistemático de una especie entera considerado demasiado peligroso para el equilibrio de él. La galaxia de alguna manera contra todo pronóstico los humanos sobrevivieron, y ahora habían regresado para retribución. Graves inclinó la cabeza. Un poco así que dime, administrador, después, todo lo que hizo tu gente. ¿Por qué? ¿Deberíamos mostrártelo? Misericordia. La pregunta quedó suspendida en el aire como una hoja de guillotina a punto de caer, y por primera vez en su carrera, administrador, Relva no tuvo respuesta. El silencio en la sala de control era absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. El peso del momento fue aplastante. Y para él, por primera vez en su vida, administrador de Relva, sentía algo extraño. Algo completamente extraño. Antinatural. Temo que no fuera el tipo de miedo que venía de enfrentarse a una amenaza desconocida. No, esto era diferente. Este era el miedo de consecuencias que tuvo la Unión Galáctica. Pasó siglos encubriendo la verdad, convenciéndose de que la humanidad era un sacrificio necesario, que la destrucción había asegurado la paz. Pero los humanos no habían sido destruidos. No habían estado, olvidaron que habían estado esperando, y ahora el dominio Terán estaba allí en su puerta exigiendo. La jueza Relva tragó saliva con fuerza, él mismo para encontrarse con el almirante Graves. Mira, si atacas esta estación, el sindicato responderá, nuestras flotas vendrán. Puedes ganar esta batalla, pero no puedes derrotar a todo el mundo. Union Graves fue impasible. Es lo que os decís a vosotros mismos, que tus flotas te protegerán, tus tratados y alianzas te salvarán tú. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Malinterpretar la situación, administrador. Esto no es una negociación. Esto no es diplomacia. No estás tratando con nadie. Con una pequeña rebelión o un advenedizo, especies que intentan reclamar su territorio. Los ojos eran como hierro frío con el que estás tratando. Con nosotros brilló una nueva alerta en la consola de comandos. Saritas dejó salir un jadeo estrangulado. Señor, no entiendo las naves humanas en las que se mueve formación, pero nuestros sistemas no pueden rastrearla. Exacto. La cabeza de Relva se giró hacia la exhibición. Fue verdadera. La Valquiria y los buques de guerra circundantes estaban ejecutando maniobras tan precisas que la Unión, los algoritmos de segmentación, tenían dificultades para procesarlos. Incluso los más avanzados, las flotas de la Unión, dependían de modelos predictivos para anticipar el movimiento. Pero los humanos se estaban moviendo fuera de el aliento de los modelos RBA casados. Ellos saben nuestro objetivo. Limitaciones. Graves le dio un conocimiento. Mira cómo Rel susurró, aunque él ya sabían la respuesta que tenían los humanos. Los estudiaron y aprendieron todo. Cada táctica, cada formación, cada debilidad, y ahora la estaban explotando. La expresión de Graves permaneció ilegible. Pero había algo calculado detrás de su mirada. No había ansias de guerra. Pero tampoco le tenía miedo. Dominion se había preparado para este momento. Durante siglos las garras de Relva se clavaron en su escritorio. Tuvo una oportunidad de evitar un masacre. Almirante, dijo con cuidado. Usted, digamos que esto no es una negociación sino una guerra. Solo conducirá a más destrucción, lo que sea que haya sucedido en el pasado. Podemos. Graves lo interrumpió. No hay nosotros. La voz era hielo. Estamos nosotros y tú. Los que sobrevivieron, y los que lo intentaron borrar. Nos tembló la estación. Mientras la retribución activó su primaria, las armas no disparan. Solo cargan. Advertencia, un recordatorio del poder que tenía. Graves inclinó su expresión. Ilegible. Tienes una última oportunidad. El administrador ordena a sus fuerzas que retírate, abandona este sector, y no regreses jamás. Relae sabía que se había quedado sin opciones. Las fuerzas estaban desesperadamente superadas. La flota de la Unión estaba a días de distancia en el mejor de los casos, y los humanos habían tomado su postura. Estaría perfectamente claro si se negaran allí. No quedaría nada de Sensei suyo. La voz era débil cuando finalmente habló. Se detuvo y se extendió un murmullo silencioso. A través del centro de mando. Tas miró él en shock. Señor,
Eso es una orden, Relva exhaló bruscamente. Envía la retirada comando a todo el personal que dejamos pasó un destello de algo ilegible sobre el rostro de Graves. Respeto. Desprecio. Era imposible, diga sabia elección, dijo el almirante. La pantalla se apagó y así fue. La Valquiria y la retribución celebrada el fuego de la flota Snari se desvinculó los sistemas de la estación se apagaron uno por uno. Un RVA se sentó pesadamente en su silla, peso del momento presionando hacia abajo. Los humanos le habían ganado, y en el fondo él sabía que esto era solo el comienzo. La retirada fue lenta, metódico, el Sari Outpost. Se apagó los sistemas no esenciales. Retiraron sus unidades de patrulla y transmitieron la orden de evacuación para todos personal. Nadie se atrevió a cuestionarlo. La mera presencia de la flota humana fue suficiente para asegurar que nadie hiciera cualquier decisión imprudente de su mando. La estación Realba observó cómo la Valquiria y la retribución permaneció inmóvil. Sus armas estaban preparadas, pero en silencio. No estaban celebrando, no lo estaban regodeándose, simplemente estaban esperando. Ataspun dudó en su puesto. Señor, nosotros abandonar una investigación clasificada instalación. Este sector contiene décadas de datos de inteligencia de la Unión. Si los humanos tómalo. Ya lo saben todo. Relva murmuró su voz hueca. Ellos sabían de nosotros incluso antes de que nosotros supiéramos que ellos existía lo que creíamos. Secretono. Tiene sentido ahora. Tas tragó saliva. Quería discutir, pero no podía. La realidad era clara. No solo nos enfrentábamos, los supervivientes se enfrentaban a un enemigo que había pasado siglos estudiándolos, preparándose para este momento exacto. RUIA volvió a la pantalla y observó cómo sus barcos se alinearon lentamente en retirada. Formación. Esta sería la primera reconocimiento oficial de los derechos humanos. Control sobre un sector sindical. En 1900. Registro la historia, una mancha que nunca sería. Borraron las líneas de transmisión que quedaron abierto, como si los humanos estuvieran mirando, escuchando, esperando algo. Envía un último mensaje, Realba ordenó. Tas asintió con los dedos flotando. Sobre el interfaz que decimos, Rela vaciló. Luego dejó escapar un lento aliento. Reconocemos tu reclamo. El sindicato se detuvo diciendo, aceptar fue demasiado. En lugar de eso, reformuló el sindicato, lo hará retirar una pausa. Luego el mensaje fue enviado. Por un momento no pasó nada entonces de la retribución. Solo vino una respuesta por sabio, que fue solo una palabra real. Sintió que sus garras se apretaban. Él lo sabía. Lo que eso significaba era que los humanos no estaban agradeciéndoles, que no estaban negociando. Les estaban advirtiendo que esto no era Mercy. Fue una lástima que el último barco saliera del sector dejando atrás solo el silencio, momento en que tacharon de humano reclamado el espacio con el que explotaron las comunicaciones. Transmisiones del alto mando de la Unión. Las demandas de explicaciones indignan al pánico. Relva cerró los ojos. Ya podía escuchar los debates que se desatarían en él en los próximos días. Algunos exigirán represalias, que otros insistirían en tomar diplomacia. Pero una cosa estaba clara. La humanidad había regresado, y esta guerra había terminado antes de que siquiera hubiera comenzado.